Tu esposa te engaña. Una camarera negra le da a un multimillonario una nota que lo deja paralizado. ¿Y si una simple servilleta doblada pudiera destrozar todo lo que creía sobre el amor? Gerald Morrison había construido un imperio de $3.000 millones. Pero nada lo había preparado para lo que sucedió esa tranquila mañana de martes en Roses Diner. Estaba sentado en su rincón habitual, el mismo lugar que había ocupado todos los martes durante 6 meses, mirando la lluvia deslizarse por la ventana mientras su café se enfriaba. El elegante anillo de bodas de plata que llevaba reflejaba la tenue luz mientras revisaba su teléfono, revisando la cotización de las acciones y los informes de fusiones. Pensaba que era solo otro empresario exitoso desayunando antes de ir a la oficina. Pero Ruby Washington, la camarera de voz suave que le había servido café solo y tostadas de trigo durante meses, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ella se acercó a su mesa con manos temblorosas, un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado entre sus dedos, sus amables ojos llenos del peso de un secreto que ya no podía llevar sola. ¿Desde dónde me miras hoy? Se suponía que Gerald Morrison no era el tipo de hombre que comía en restaurantes de carretera. Sus lugares habituales eran clubes de campo exclusivos y restaurantes de 5 estrellas donde los camareros llevaban guantes blancos y sabían su nombre. Pero hace 6 meses, después de una reunión de junta particularmente brutal, tomó un giro equivocado de camino a casa y se topó con el restaurante de Rose. Algo en la cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas y el suave murmullo de las conversaciones en el interior lo atrajo como una polilla a la llama. Ruby Washington había sido su camarera ese primer día, una mujer de unos 50 años, con el pelo con mechas plateadas recogido en un moño pulcro y ojos que parecían albergar décadas de historias. Ella le había servido café sin preguntarle si quería crema, sabiendo de alguna manera que lo prefería solo, y nunca le había pedido un autógrafo ni mencionado su riqueza. Su relación se había asentado en una cómoda rutina. Todos los martes a las 9:30 en punto, Gerald se deslizaba hacia la cabina número 7 y Ruby aparecía con su café antes de que se quitara el abrigo. Intercambiaban bromas sobre el clima o los partidos de la liga infantil de su nieto, pero nunca nada demasiado personal. Gerald encontraba estos momentos extrañamente reconfortantes, un breve respiro del mundo corporativo, donde cada sonrisa tenía un propósito y cada apretón de manos tenía un precio. Ruby lo trataba como a cualquier otro cliente, con amabilidad, pero sin la maldita atención de la que se había cansado en sus círculos habituales. Pero hoy se sentía diferente. La habitual sonrisa radiante de Ruby parecía forzada, y sus manos temblaban ligeramente mientras le servía el café. No dejaba de mirar hacia la cocina y luego a él, como si estuviera lidiando con un debate interno. Gerald notó cómo se quedaba junto a su mesa más tiempo del habitual, llenándole la taza, aunque todavía estaba medio llena. Cuando por fin se armó de valor para hablar, su voz era apenas un susurro. «Señor Morrison, hay algo que necesito decirle, pero no sé cómo». Apretó su bloc de pedidos contra el pecho como un escudo. Se trata de su esposa. La taza de café de Gerald se congeló a medio camino de sus labios. En todos sus meses de agradable charla, Ruby nunca había mencionado su vida personal, y mucho menos a su esposa Victoria. El comensal se sintió de repente demasiado silencioso, como si todas las demás conversaciones se hubieran detenido para escuchar. Dejó la taza con cuidado. Su instinto empresarial se activó para mantener la compostura incluso cuando su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué hay de Victoria?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Los ojos oscuros de Ruby se llenaron de una mezcla de compasión y miedo, la mirada de una madre cuando está a punto de dar una noticia que lastimará a su hijo. «Viene aquí a veces», dijo Ruby en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que ningún otro cliente la estuviera escuchando. Normalmente, los jueves por la tarde, cuando hay poca gente, siempre se sienta en esa mesa de ahí junto a la ventana. Señaló con la cabeza una mesa de la esquina a la que Gerald nunca antes le había prestado atención. «No está sola». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, como humo,
espeso y sofocante. Gerald sintió un escalofrío en el estómago, una sensación familiar que recordaba de su infancia, cuando su padre llegaba tarde a casa con pintalabios en el cuello y mentiras en los labios. Ruby metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño trozo de papel, tan doblado que parecía que lo había llevado encima durante días. Anoté lo que vi porque no podía dormir por las noches, sabiendo que no te lo había dicho. Es usted un buen hombre, señor Morrison. Da buenas propinas. Es amable con todos y siempre pregunta por mi nieto. No merece que lo tomen por tonto. Su voz se quebró un poco en las últimas palabras, y Gerald pudo ver la genuina preocupación en sus ojos. No se trataba de chismes ni de malicia. Era una mujer que lo había visto sentado solo en esa mesa durante meses, tomando café y mirando su teléfono, completamente inconsciente de que su matrimonio de 30 años se desmoronaba mientras él, centrado en fusiones y adquisiciones. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Las manos de Gerald temblaban al tomar el periódico, sabiendo que una vez que lo desdoblara, no habría vuelta atrás a la cómoda ilusión en la que había estado viviendo. ¿Quién es?, susurró, aunque una parte de él ya temía saber la respuesta. Las siguientes palabras de Ruby le dieron a Gerald un golpe físico. Es asunto tuyo. Socio, señor Davidson. Richard Davidson. El periódico se le escapó de las manos a Gerald y revoloteó hasta la mesa como un pájaro moribundo. De todos los nombres que Ruby podría haber pronunciado, este fue el que más le dolió. Richard Davidson no era solo su socio. Era su amigo más antiguo, el hombre que había sido su padrino de boda, quien le había tomado la mano a Gerald en el hospital cuando nació muerto su primer hijo, quien había sido como un hermano durante más de 30 años. La mente de Gerald repasaba a toda velocidad 1000 pequeños momentos que de repente cobraban un sentido terrible. El nuevo interés de Victoria por las compras vespertinas que duraban horas. Las crecientes ausencias de Richard a reuniones importantes. La forma en que ambos parecían inusualmente interesados en la rutina matutina de Gerald los martes, siempre haciendo preguntas casuales sobre a dónde iba y cuándo volvería. La elaborada fiesta de aniversario que Victoria había organizado el mes pasado, donde dio un hermoso discurso sobre su amor eterno, mientras Richard aplaudía entre el público, ambos sabiendo que todo era mentira. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Gerald, con la voz apenas audible. Ruby se sentó frente a él sin ser invitada, un gesto tan maternal que casi le rompió el corazón. 3 meses, quizá 4. Seguía esperando que parara, que tal vez había malinterpretado lo que veía. Pero el jueves pasado, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaban tomados de la mano al otro lado de la mesa, y ella llevaba un collar que nunca había visto, un colgante en forma de corazón. Él lo tocaba mientras hablaban, como si se lo hubiera regalado. Gerald cerró los ojos y vio que Victoria recordaba claramente que llevaba ese mismo collar en la cena hacía apenas 2 semanas. Cuando él lo elogió, ella sonrió y dijo que era un regalo para ella misma por su aniversario. La traición fue como ahogarse en reversa, con el agua llenándole los pulmones mientras permanecía completamente inmóvil en una mesa. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Ruby se inclinó sobre la mesa y le dio una palmadita suave en la mano. Lo siento mucho, cariño. Sé que esto duele mucho, pero necesitaba saberlo. Gerald asintió, agradecido por su amabilidad, incluso mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Pensó en todas las veces que había trabajado hasta tarde, perdiéndose cenas y aniversarios para construir el imperio que ahora financiaba la aventura de su esposa con su mejor amigo. Gerald se quedó sentado en esa cabina 1 hora más después de que Ruby volviera al trabajo, mirando la nota desplegada que contenía fechas, horas y observaciones detalladas escritas con la pulcra letra de Ruby. Cada anotación era como un puñal. La señora Morrison y el señor Davidson, tomados de la mano, compartieron el postre a las 2:30 de la tarde. Los vio besarse en el estacionamiento el jueves a las 3:15 de la tarde. Él pagó el almuerzo con tarjeta de crédito y la llamó cariño.
Ruby había documentado su romance con la minuciosidad de un taquígrafo judicial, pero también con la delicadeza de alguien que entendía que detrás de cada hecho se escondía un dolor humano. Cuando Gerald finalmente se levantó, sintió que le temblaban las piernas. Dejó un billete de $100 sobre la mesa, más de 10 veces lo que costaba su café, y caminó lentamente hacia la puerta. Ruby lo interceptó en la caja, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Gerald miró a esta mujer que le había demostrado más lealtad en 6 meses que su esposa en 30 años de matrimonio. «Todavía no lo sé», admitió, «pero gracias por decírmelo». Eso requirió coraje. Ruby le apretó la mano brevemente. «Vas a estar bien, señor Morrison. Eres más fuerte de lo que crees». Gerald condujo a casa aturdido, con la mente oscilando entre la rabia y la angustia. Al entrar en la rotonda, vio el coche de Richard aparcado junto al Mercedes de Victoria. Por un momento, consideró dar la vuelta y marcharse, pero algo que Ruby había dicho resonó en su mente: «Eres más fuerte de lo que crees». Cruzó la puerta principal con paso firme, siguiendo el sonido de risas que provenían de su estudio. Allí estaban, Victoria y Richard, sentados juntos en el sofá de cuero, compartiendo lo que parecía champán de la colección privada de Gerald. Victoria levantó la vista al verlo entrar y, por un instante, la culpa se reflejó en su rostro antes de recomponerse. «Gerald, llegas temprano a casa», dijo, levantándose rápidamente y alisándose la falda. Richard permaneció sentado, pero Gerald notó cómo su mano se movía instintivamente para alisarse la corbata. «Estábamos discutiendo la fusión de Henderson». Fue una mentira tan patética que Gerald casi se rió. «Si has estado disfrutando de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras». En cambio, él se acercó a su escritorio y se sentó, sacando la nota de Ruby de su bolsillo. «En realidad», dijo en voz baja, «creo que necesitamos hablar de algo completamente distinto». Dejó la nota sobre el escritorio, entre ellos, y observó cómo ambos palidecían. El enfrentamiento que siguió no se parecía en nada a las dramáticas escenas que Gerald había imaginado durante su viaje a casa. No hubo gritos ni objetos arrojados, solo 3 adultos de mediana edad sentados en un estudio caro, diciendo finalmente la verdad tras meses de mentiras. Victoria fue la primera en derrumbarse, con lágrimas corriendo por su rostro al confesar que la aventura había comenzado durante el viaje de negocios de Gerald a Tokio. Richard permaneció en silencio, incapaz de mirar a los ojos a su viejo amigo hasta que Gerald le preguntó directamente por qué había traicionado 30 años de amistad por unos meses de tardes robadas. «Me sentía solo», dijo Richard finalmente, con la voz cargada de vergüenza. «Susan y yo llevábamos años teniendo problemas. Y Victoria también se sentía sola. Siempre estás trabajando, Gerald. Siempre viajando, en reuniones o mirando tu teléfono. Simplemente encontrábamos consuelo el uno en el otro». Gerald sintió una extraña calma invadirlo al escuchar sus explicaciones. Y disculpas. La ira que esperaba nunca llegó. En cambio, sintió algo más cercano al alivio, como si un peso que no se había dado cuenta que llevaba finalmente se le quitara de encima. El tramitación del divorcio duró 8 meses, pero fue notablemente civilizada. Gerald se quedó con el negocio. Victoria se quedó con la casa en el viñedo de Marta, y Richard se mudó a California para empezar de cero. Gerald se encontró volviendo a Rosy's Diner con más frecuencia, no solo los martes, sino cuando necesitaba recordar cómo era la genuina bondad humana. Ruby nunca le preguntó qué había pasado después de esa mañana, pero siempre se aseguraba de que su café estaba súper caliente y su tostada estaba perfectamente dorada. 6 meses después de formalizarse el divorcio, Gerald hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían.
Vendió su participación mayoritaria en Morrison Industries y usó el dinero para fundar una fundación que otorgaba becas a madres solteras como Ruby, quien había criado sola a su nieto mientras trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. La primera beca fue para el nieto de Ruby, que quería estudiar ingeniería. Cuando Gerald le entregó el cheque en una pequeña ceremonia en el restaurante, Ruby lo abrazó fuerte y le susurró: «Estoy orgullosa de ti, cariño. Convirtiste tu dolor en algo hermoso». Ese día, mientras Gerald observaba el restaurante y veía a los amigos y familiares de Ruby celebrando esta inesperada bendición, se dio cuenta de que a veces los más pequeños actos de valentía, como plasmar una verdad difícil en un papel, pueden cambiarlo todo. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en el viaje de Gerald, del desamor a la esperanza. A veces, las conversaciones más importantes ocurren en los lugares más inesperados.